Antes de una elección, lógicamente, hay movidas políticas, ¿no? Como se dice justamente políticamente. Y más cuando es un referente que es considerado, no solo políticamente, sino por la sociedad. Y me refiero a Felipe Solá. Raúl Ibarra, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí estamos, Raúl. Entonces se vio cómo Felipe se alejó de lo que fue el peronismo federal, por una parte, y por otra parte se lo vincula a algunos o al gobierno de Kirchner, diríamos, de Cristina Fernández, y otros a Daniel Scioli. ¿Cómo está la situación? En principio, Solá ha explicitado lo que viene pensando desde el fallecimiento de Néstor Kirchner y que de alguna manera era ya conocida su opinión, no solamente en el bloque, sino en el contexto de todo el peronismo federal. Es decir, Felipe Solá ya le había adelantado a los otros referentes previo a la campaña, y cuando los otros referentes del peronismo federal decían que Cristina iba a perder, Felipe no percibía eso. Felipe decía que había que hacer una campaña distinta, pero bueno, eso hizo que, por ejemplo, terminara abortando su precandidatura a presidente por el peronismo federal. Usted recuerda que él era uno de los precandidatos del peronismo federal. Entonces decide no participar ni de la interna llamada en su momento por Dualde Rodríguez A, ni llevar adelante en su precandidatura para el 14 de agosto. Pasado el 14 de agosto, y habida cuenta que prácticamente el resultado del 23 de octubre en términos generales ya se descuenta, explicitó públicamente lo que venía pensando desde un tiempo atrás. Eso obviamente significó su renuncia al bloque del peronismo federal y a posteriori de eso la conformación de un nuevo bloque. Uh-huh. Dentro de todo esto, ¿qué rol tiene la oposición hoy, Raúl? ¿No? Sí. Pareciera entre desdibujado e importante, porque lógicamente que tiene que haber oposición, pero se lo ve medio como desdibujado, ¿no? La oposición no ha sabido llevar adelante una propuesta común al electorado. Primero tengo que aclarar que obviamente una verdad de perogrullo, pero que hay que tener la oposición en realidad son varias oposiciones, es decir, son distintos partidos políticos. Esos partidos han hecho, algunos de ellos, un esfuerzo importante para tener una oferta electoral común. Por ejemplo, el fallido caso de Alfonsín Wiener o el caso de Alfonsín de Narváez, que perteneciendo a espacios distintos han tratado de tener una oferta electoral común. No parece que eso sea lo que pretende el electorado, es decir, creo que pretende una visión un poco más alejada de lo que es eminentemente lo electoral, que sí tuvo su justificación, ve usted, en el 2009. En el 2009, en la provincia de Buenos Aires, Unión Pro, conformada por tres referentes de distinta ubicación política, como son Francisco de Narváez, Mauricio Macri y Felipe Solá, le ganan en la provincia de Buenos Aires las elecciones ni más ni menos que a Néstor Kirchner y a Daniel Scioli. Sin embargo, 2 años a posteriori, la oposición no pudo rearmar, no pudo cristalizar un proyecto político que pueda ser acompañado por el electorado. Evidentemente esto obliga a una profunda reflexión a un amplio sector de la oposición, ¿no? Seguramente. Dejando de lado Solá, dejando de lado todo. Pero creo que a lo mejor falta contestarlo de si vamos a ir al kirchnerismo o al sciolismo. Vos se lo iba a preguntar desde Raúl Rivara. O sea, Raúl Rivara no va a ir al kirchnerismo, se lo puedo asegurar acá, pueden guardar el cassette para un momento, por las dudas. Yo no voy a ir al bloque de diputados nacionales del kirchnerismo. No, en realidad nunca he militado en el kirchnerismo, ni aun cuando fui ministro de Felipe Solá en la provincia, así que no me siento llamado por el kirchnerismo para acompañar este proceso político.
Y con respecto a Daniel Scioli, bueno, Solá ha tenido conversaciones con Daniel Scioli, la ha tenido en forma periódica y permanente, es decir, Scioli nunca dejó de atenderle el teléfono, nunca dejaron de conversar, con lo cual que hace poco salga a la luz conversaciones que en ningún momento se interrumpieron, bueno, tiene que ver con algo de especulación política, pero en realidad no hay ningún pacto, ningún acuerdo, no hay candidaturas en cierne, por lo menos no las vislumbro. Yo he dicho en algunos reportajes, y lo puedo volver a decir, no creo ser un buen candidato, por ejemplo, a ministro de Asuntos Agrarios de Daniel Scioli, porque seguramente... También se habló eso, Raúl. Sí, sí, se habló, sí, por eso quiero, digamos, no me estoy haciendo el autobombo, como en algún momento salió publicado alguna versión de esa, para mí sería particularmente difícil ser ministro en la provincia y no tener que criticar esta desastrosa política agropecuaria nacional que lleva adelante el gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, ¿cómo hace un gobierno provincial aliado del gobierno nacional para que su ministro de Asuntos Agrarios no diga, por ejemplo, que este gobierno nacional es el responsable que nuestro stock ganadero haya pasado de 62 millones de cabezas a 47 millones de cabezas? Y ello haya significado consecuentemente una explosión del precio de la carne para los argentinos y la ausencia de la exportación de carne por el otro lado. ¿Cómo hace un ministro de Asuntos Agrarios de la provincia para no defender al productor triguero de la provincia de Buenos Aires, que aporta el 60% del trigo del país y al cual le vienen robando en forma consuetudinaria el 20% de su cosecha todos los años, desde la cosecha de 2006-2007 a la de la actualidad? Es decir, ¿qué le digo cuando digo que le están robando? No estoy hablando de las retenciones. Las retenciones se llevan el 23% del precio del trigo, pero no estoy hablando de eso. 23. Sí, estoy hablando de un 20%, 20, 25 según los momentos, que no se le paga al productor. Si usted tiene hoy trigo, hay un precio de referencia que es el que publica el mismo Ministerio de Agricultura, pero que es imposible lograrlo en una comercialización libre. Le pagan muchísimo menos. Y esa diferencia de dinero va a los exportadores y a los molinos harineros de trigo. Y probablemente algún funcionario esté mezclado también en eso, porque es el quinto año consecutivo que pasa. 5 años, 20%, quiere decir que al productor triguero de la provincia de Buenos Aires, este gobierno nacional ha permitido que le roben una cosecha entera de trigo. Una cosecha entera. Raúl, ¿por qué? O sea, en los otros cereales pasa, en el maíz pasa algo parecido. A lo mejor es menos notable, pero pasa algo parecido también. No es que, y pasa de acuerdo a los momentos del mercado. En el trigo pasa en forma sostenida desde hace 5 años. En el maíz ha pasado también. Porque usted vio, perdóneme, hay récords, o sea, según lo que se informa la opinión pública desde el gobierno y datos oficiales en realidad no, mire. Otra de las consecuencias que le debemos a esta política agropecuaria y a este gobierno nacional es que tenemos un techo, una maldición, le diría, de la producción de no poder superar un techo de 100 millones de toneladas. Cuando ha habido excelentes cosechas, cuando la genética ha seguido avanzando, cuando la biotecnología sigue avanzando todos los años, nosotros estamos estancados por debajo de los 100 millones de toneladas, cuando en realidad tendríamos que tener tranquilamente 150 millones de toneladas, que es lo que debería estar produciendo, no en el 2020, como dice el Plan Estratégico Agropecuario, no llegar al 2020 con 160 millones de toneladas, tendríamos que estar en 150 millones de toneladas ahora. No lo hacemos porque no tenemos un gobierno que sea
amigo de la producción, ni siquiera le digo que sea amigo de la producción, un gobierno solamente para llegar a las 150 millones de toneladas, solamente necesitamos un gobierno que no sea enemigo de la producción. También necesitamos cuestiones que están ligadas a la infraestructura. Con los trenes actuales y las rutas actuales no podemos llegar a las 150 millones de toneladas, vamos a aclararlo también, pero digamos, hay que trabajar más sobre eso, pero después todo lo demás está el recurso humano, que son nuestros productores, que están a la cabeza de los productores agropecuarios del mundo. Tenemos la biotecnología, tenemos la maquinaria agrícola, tenemos el conocimiento, tenemos todo lo necesario como para que bajen la bandera de largada y realmente vayamos por una meta. A lo mejor puede sonar como un discurso muy productivista, pero con 150 millones de toneladas, nuestro país es otro país. Bueno, estamos hablando del 50% más, ¿no? Pero a su vez estamos hablando de un 80% más de exportaciones agropecuarias, claro, porque obviamente los 50 millones más que produciríamos serían destinados todos a exportación, porque lo que es el consumo interno ya está tomado dentro de los 100 millones que estamos produciendo actualmente. Quiere decir que los 50 millones son netos para exportación, y eso significa ingresos para el Estado en materia de retenciones, y eso significa posibilidad del Estado de atender las demandas de todo su pueblo y fundamentalmente de lo más humilde. Es decir, yo creo que hay que tener clara la meta de 150 millones de toneladas, pero no porque soy productivista ni no soy agrodiputado, sencillamente porque soy peronista, porque creo que la única manera de poder atender realmente todas las necesidades del pueblo evidentemente es con recursos. Y los recursos en nuestro país dependen estrictamente de la balanza agropecuaria. Que no me vengan con otros discursos de que vamos a crecer en base a algunas otras cosas. Vamos a crecer en la medida en que pueda crecer nuestra producción agropecuaria. Es campo. Es lo que se entienda, es lo que en 3 años puede llegar al 50%. Digamos, podemos tener otros pilares de producción. Podemos buscar trabajo en otros elementos, otros sectores de la producción, pero incrementar notoriamente nuestro balance, nuestro superávit comercial de cara a la exportación solamente con el sector agropecuario o con las MOA, con las manufacturas de origen agropecuario. No le quepa la menor duda, no hay otra manera. Bueno, veremos, de acuerdo al escenario que está muy claro, ¿no? Lo que va a quedar después del 23 de octubre, ver cómo viene un replanteo, ¿no? Tal cual. Raúl Ibarra, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Pausa.